pero tampoco pasa nada, os lo permitimos. Pero quería hacer una pregunta rápida. ¿Cuánto pensáis que pesa una nube? ¿Vale? Ahora que hace unos días tan bonitos, ¿no? Y ves una nube de estas esponjosas, blancas, flotando sobre el Retiro, ¿cuánto pesa una nube? Nada. Bueno, Kevin, suspenso. Una nube normal pesa más o menos 500 toneladas, ¿vale? Eso es 500.000 de kilos. Claro, exacto. Yo sé que a lo mejor 500.000 de kilos se pasa un poco de lo que se pone en tu báscula, aún en el peor de los días, así que vamos a ponerlo en términos así que podáis entender, ¿vale? Media tonelada media tonelada no, 500 toneladas es más o menos como 200 elefantes africanos adultos, ¿vale? 200 elefantes flotando en el cielo, mientras que tú vas paseando sin ninguna preocupación en el mundo, ¿no? 200 elefantes cada una de esas nubes y ni siquiera nos preocupamos. Hoy vamos a estudiar, estudiar es como una palabra muy fuerte. Hoy vais a escuchar y vamos a meditar en Isaías 40, ¿vale? Y es un capítulo muy largo, entonces vamos a hacerlo un poquito diferente. Va a ser una tortura para Ana, que tiene que poner versículos así y estar muy atenta, pero seguro que lo hace genial. Y si no, pues me escucháis, que tampoco os hace falta leerlo. Pues mira, pues Santi va a estar contento de cualquier manera. Entonces, en este capítulo 40, y es increíble cómo ese Señor, hablamos, sí, de la grandeza del Santo de Israel, ¿vale? Que son las palabras que el Señor ha estado trayendo, pero acerca de un aspecto, una manera de ver la grandeza de Dios que nos bendice. Entonces, vamos a leer el versículo 12 para empezar, ¿vale? Dice: quien ha medido el océano con la palma de la mano, ¿quién ha medido el océano con la palma de la mano o calculado con los dedos la extensión del cielo? ¿Quién ha puesto en una medida todo el polvo de la tierra o ha pesado en una balanza las colinas y montañas? Aquí cuando en hebreo la palabra océano que se traduce aquí en realidad significa las aguas, ¿vale? No es un océano, pero tampoco es todos los océanos, es todos los océanos, todos los ríos, todos los lagos, todas las nubes hechas de 200 elefantes, todo el agua en la palma de la mano de Dios, ¿vale? Nos está hablando de la escala, nos está intentando hablar de lo increíblemente grandioso que es Dios. Y si os hacéis esta pregunta, y si no también, porque he hecho las mates, os puedo decir cuánto pesa todo ese agua. ¿Vale? No os lo voy a decir en cuestión de kilos, porque pues, aquí en esta iglesia solo medimos en elefantes, y entonces todo el agua del planeta Tierra pesa más o menos 280.000 billones de elefantes. Vale, un número así del día a día, en vuestra cuenta tenéis lo mismo en euros. No. Mira, imagínate, ¿no? En el planeta Tierra somos 8.000 millones de personas, ¿vale? Y yo he dicho que son 280.000 billones de elefantes. Entonces sería como si cada uno de nosotros trajésemos a la mano de Dios 35 millones de elefantes. Cada uno de nosotros, como digo nosotros, digo todos los humanos que estamos vivos en el planeta hoy, ¿vale? Llevamos 35 millones de elefantes a la mano de Dios. Y para Dios suena prácticamente como un juego. Son aguas en la palma de su mano, Él mide la extensión del firmamento con sus dedos. Él pesa y toma la medida del polvo de la tierra y pone las montañas y las colinas en una balanza. Es una imagen de lo insignificante que es
para Dios la creación, el acto de creación, no que nosotros somos sin importancia para Él, pero lo grandioso que Él es, que crear el planeta Tierra es como un juego de niños, es como estar jugando en la arena, es como jugar con un vaso de agua. No es para Él algo que es como un reto, pero en ninguna medida es como un juego sencillo para Él. En el versículo 26 dice así, dice: levantad los ojos al cielo y mirad, ¿quién creó todo esto? El que los distribuye uno por uno y a todos llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguno de ellos falta. Todas, por sus nombres. No dice las estrellas, no, todas. Las conoce según el nombre propio que Él le ha dado a cada una de ellas. Y hay tantas que la verdad es que ni me acuerdo cuál es el número ni lo he escrito, pero es mucho más que los elefantes que estábamos midiendo anteriormente. El Señor conoce a cada estrella por el nombre que Él le ha dado. Ese es el Dios que se revela a nosotros y al pueblo de Israel en este capítulo 40 de Isaías. Y quiero mostraros algo verdaderamente extraordinario. Verdaderamente extraordinario acerca de este Dios que es tan grandioso y tan incomparable. Pero lo extraño es que el pueblo de Dios al que Isaías le dice esto, en realidad no están nada impresionados. De hecho, están agotados. No aguantan más. En el versículo 27 vemos el corazón de Israel en este momento. Dice: Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? ¿Dios no se interesa por mí? Esta es la queja del pueblo de Israel y tenemos que entender que este es el corazón al que Dios está hablando en este capítulo. Cuando habla acerca de la mano que tiene todo el agua del planeta en la palma de su mano, o cómo mide las estrellas. Cuando habla de la grandiosidad de Dios, está hablando a gente que dice, pero ¿a este Dios le importo? ¿Pero este Dios existe? Y tenemos que entender que estos no son como una panda de gente que va a la iglesia y que han tenido una semana difícil, ¿sabes? Es que, bueno, ha sido un poco duro, tal. Estos son gente que llevan décadas en el exilio. Su país, la ciudad, Jerusalén, que era la ciudad donde la presencia de Dios vivía, literal, el cielo tocaba la tierra en Jerusalén. Esa ciudad ha sido destruida, ellos han sido exiliados. El linaje de David ha sido interrumpido y ellos se sienten como que algo está yendo realmente mal. En el tiempo del exilio en Babilonia, lo que pasaba si tu país quedaba derrotado, destruían tu ciudad, tu templo, lo que tú entendías era que tu Dios había sido derrotado. Y o bien era débil o más débil que el Dios del país rival, o literalmente había sido matado por el Dios del país rival. Y entonces el pueblo de Dios no está como en una crisis que están de mal humor o un poco depres, están en una crisis de fe. Se están preguntando si Dios de verdad existió en algún momento o si a Dios le importa en algo lo que les está pasando. Pero esta pregunta de ¿se interesa a Dios por mí? No es una pregunta que solo se haga a Israel, es una pregunta que nos hacemos nosotros también, ¿no? Es la sensación que tenemos cuando a lo mejor pasamos años orando por alguien. Puede ser por un familiar que se ha alejado de Dios, un marido, una mujer, un hijo, una hija. Puede ser que nos ocurra cuando estamos enfrentando una enfermedad, una dificultad física, de salud durante mucho tiempo y las cosas no cambian. Problemas de pareja, problemas financieros.
Hay tantas cosas que nos pueden llevar a estar exhaustos y sentir, es como, ¿de verdad Dios se da cuenta de lo que estoy pasando? Y de nuevo, no es tampoco exclusivo a Israel y a la iglesia. La gente en el mundo se da cuenta y piensa muchas veces lo mismo. Tania y yo estamos haciendo un estudio de Felipe, eso es mi anuncio, estudios de Felipe. Deberíais hacer un estudio de Felipe. Estamos haciendo un estudio de Felipe con una amiga nuestra que no es creyente y ella cuando lee el Antiguo Testamento le reta mucho. Estábamos leyendo la semana pasada el pasaje donde los hijos de Aarón se flipan un poquito demasiado y llegan al templo y dicen, pues vamos a hacerlo así, tal, no sé qué. ¡Puf! Cae fuego del cielo y los consume. Y nuestra amiga nos dijo, y nos ha dicho más de una vez algo así, dice, cuando yo leo el Antiguo Testamento, me da la impresión de que tu Dios parece un Dios inseguro. Es como alguien que necesita reconocimiento, que constantemente está preocupado de que la gente le muestre respeto. ¿Por qué un Dios todopoderoso tiene que ser tan penoso? Ella usa una palabra un poco más fuerte. Y os digo que la verdad creo que es una pregunta fantástica. Creo que es una pregunta honesta y es una que deberíamos contestar. Y creo que este pasaje nos ayuda a entenderlo porque la pregunta de nuestra amiga no es diferente de la pregunta de Israel. Es una pregunta de, ¿es este Dios de la Biblia de verdad digno de mi confianza? ¿De verdad a este Dios le importa por lo que estoy pasando? Y esta es la pregunta que este capítulo responde. Entonces vamos a dejar esa pregunta ahí en la mesa un ratito, mientras que vamos entrando más en el texto. Si volvemos al capítulo 40, a partir del versículo 12 en adelante, se nos habla, ¿no?, de todas estas cosas, ¿no?, que es como que mide las aguas en la palma de su mano, que mide el polvo, que pesa las montañas. También habla en el versículo 15, dice que las naciones enteras, los imperios que hacen temblar el mundo, como Babilonia, Siria, Egipto en su tiempo, o a lo mejor otros hoy en día, dice, son como una gota de agua, como una mota de polvo en una balanza. ¿Qué pasa si pones una mota de polvo en una balanza? Nada. Literalmente nada. Eso es la impresión y el efecto que tiene el poder de los imperios terrenales sobre Dios. Es que no le afecta, no se inmuta, no le afecta en absoluto. Todos sus ejércitos, todas sus riquezas, todas sus hazañas, sus reyes, sus grandes edificios, para Dios es lo mismo que una mota de polvo. En el versículo 22 dice que tiene una imagen que, de hecho, creo que es como de las más vívidas de este pasaje, de cómo es Dios y cómo de grandioso es, porque podemos entenderlo. Dice, Dios, que tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra, ve a los hombres como si fueran saltamontes. ¿No? Es como Dios es tan grande, tan superior, tan sin rival, que es como cuando te subes a un edificio muy alto y miras para abajo y las personas parecen hormiguitas. Entonces, esto es lo que Dios le dice a Israel cuando escucha sus quejas. Es un poco extraño, ¿no? Tú pensarías que si alguien se queja de ti, tú lo que harías es te defenderías, ¿no? Dirías, disculpa, a ver, aquí vienen las pruebas. Yo he hecho esto por ti, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero Dios lo que hace es que como que abre las ventanas del universo para Israel y les muestra lo increíble que Él es, lo grandioso que Él es. No les dice que, no sé, que se traguen su orgullo y que reconozcan que Él es Dios o una cosa así. Él habla acerca de lo grandioso que Él es. Y es aquí donde da un giro
lo que está haciendo Dios aquí a través de Isaías, porque en el versículo 26 no dice como, bueno, Dios es grande, y punto y final, y te deja así, ¿sabes? ¿No? Eso sería impresionante, pero sería un poco frío, ¿no? Un poco impersonal, un poco, no sé, no sería distante quizás. No, eso sería como el Dios de los filósofos, ¿no? Que hablan acerca de Dios, pero no tienen ninguna relación con Él, le describen, ¿no? Esas cosas. Y Isaías no es un filósofo, es un profeta trayendo un mensaje de parte de Dios. Y entonces podemos ver en los versículos anteriores al 26, del 10 al 11, lo que dice acerca de Dios. Dice, ya llega el Señor con poder, sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo. Trae a su pueblo después de haberlo rescatado. Viene como un pastor que cuida a su rebaño. Levanta los corderos en sus brazos, los lleva junto al pecho y atiende con cuidado a las recién paridas. No sé si veis lo que hace ahí Isaías. Es que está hablando en el versículo 10 acerca del brazo poderoso de Dios. Imagínate que tengo un brazo como el de David, Domingo. Brazo poderoso de Dios que lo somete todo. Pero luego, acto seguido, ese brazo, lo que está haciendo es el brazo cariñoso, tierno de un pastor que está recogiendo las ovejas y poniéndolas junto a su pecho. Es el brazo que está cuidando y protegiendo a las recién paridas que no pueden ayudarse a sí mismas. Es el mismo brazo. No es que Dios a veces es poderoso y a veces es sensible y delicado. Es que Dios pone su grandiosidad y su poder al servicio de su tierno amor por nosotros. Y eso es lo que Dios está revelando a través de Isaías para personas que están sufriendo, que están con dolor, están maltrechas de corazón, que están pasando por problemas que pasan años y años y años y no se arreglan, que están orando y que parece que sus oraciones rebotan contra el techo. Dios está hablando a estas personas y les está mostrando cómo Él pone su poder al servicio de su amor por nosotros. El brazo que viene con poder para gobernar y someter todo es el mismo brazo que recoge corderos, que los pone junto a su pecho. El que conoce cada estrella por su nombre, también conoce y cuida a cada uno de los que se sienten que no son vistos y que están solos. La mano que pesa los montes en una balanza es la misma que se acerca para dar cariños y consolación al corazón maltrecho. Y si queremos ver la extensión a la que está dispuesto a ir Dios para poner su poder al servicio de su amor por nosotros, podemos ir a mirar a Jesús. En Filipenses 2, del 6 al 7, Pablo nos dice, hablando de Jesús, que quien siendo por tu naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. El mismo que llama a cada estrella por su nombre, acepta un nombre humano, Jesús, y vivir entre nosotros. El mismo que pesa los montes en una balanza, está dispuesto a ir a un monte a morir por ti y por mí. El mismo que mide los océanos en la palma de su mano, está dispuesto a que esas mismas manos sean traspasadas por clavos para morir en una cruz.
Amada Iglesia, lo que Dios está revelando a través de Isaías es cómo Dios se siente hacia ti y hacia mí. Es verdad que a veces no podemos darnos cuenta de lo que Dios está haciendo en medio de una situación, pero lo que Él quiere es que podamos confiar que no solo es poderoso, sino que también nos ama con ternura y quiere y va a cuidarnos. Es capaz y lo desea y lo hace. Un Dios inseguro, con un problema de autoestima, no puede deshacerse o poner aparte su divinidad para humillarse y vivir entre nosotros. No puede dejarse ser humillado, insultado y maltratado y morir por las personas a las que ama. En la cruz lo que vemos es un Dios que es verdaderamente grandioso, pero también verdaderamente amor y que está dispuesto a poner todo su poder al servicio de su amor por nosotros. Y si tú te sientes que tu camino está escondido del Señor, te pido, recuerda conmigo que es en la cruz donde podemos recordar la extensión, la manifestación máxima del amor de Dios hacia nosotros. Pero antes de que entremos a responder, quería hablar de una cosa más que notamos en este pasaje. Y de nuevo, me habría encantado leerlo de principio a final, pero se hacen los sermones y no demasiado largos. Pero el capítulo 40 empieza con una orden, un verbo, un imperativo, ¿vale? Pero no es esforzaros más, o parar de quejaros, ¿no? O algo así, ¿no? Como, no. La primera palabra que Dios dice a Israel, o que ordena para que Isaías haga, es consolad. Consolad, consolad a mi pueblo, hablad con cariño a Jerusalén. Este es el corazón de Dios hacia nosotros. Es el corazón de Dios hacia tu sufrimiento, hacia las cosas en las que tú te sientes sola o solo, donde te ves que no tiene sentido lo que estás viviendo a veces. Dios te dice que seas consolado. Él quiere hablarte con cariño. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se responde a un Dios así? Yo creo que tenemos que primero reconocer que muchos de nosotros tenemos una imagen de Dios que cargamos con nosotros, que no es una imagen real, es la imagen de un Dios que es un contable, ¿no? Como mi gestor, que mantiene cuentas de lo que haces bien y de lo que haces mal, que siempre está exigiéndote más y que tú nunca en realidad das del todo la talla. Que cuando tú oras, está prestando atención y dice, no lo has hecho del todo bien, lo siento, sigue practicando, la siguiente vez a lo mejor te contesto. Pero ese no es el Dios el que se revela a nosotros en Isaías 40 y en toda la Biblia en realidad. Es un Dios que dice, aquí está vuestro Dios. Son buenas noticias para nosotros y para el mundo. En las circunstancias que estamos hoy o mañana o siempre, son buenas noticias para la humanidad. Y el capítulo termina en el 31 con una promesa, dice, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Lo único que Dios pide de nosotros es confiar. Simplemente confiar. Yo creo que estas cosas son complicadas para nosotros. Nos gustaría tener una lista de cosas que hacer, pero confiar no es tan fácil. Hay dos versículos más que son el 3 y el 4, que cuando se habla de Juan el Bautista se mencionan estos versículos, pero yo creo que iluminan
cómo podemos responder hoy a este amor tierno del grandioso Santo de Israel. Dice, una voz grita, preparad al Señor un camino en el desierto, trazad para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril, rellenad todas las cañadas, allanad los cerros y las colinas, convertid la región quebrada y montañosa en llanura totalmente lisa. Y entonces nuestro instinto religioso dice, vale, muy bien, sé lo que tengo que hacer un camino. Tengo que allanar todo, ¿no? Y nos ponemos en este modo legalista enseguida, ¿no? Pero tenemos que entender que lo que está diciendo, dice, Dios viene. Dios no va a dejar de venir porque el camino no esté preparado, ¿no? Y además aquí en realidad lo que está hablando acerca de Jesús. Jesús es el que prepara el camino para que Dios pueda acercarse a nosotros. Entonces, Dios no nos está llamando a que hagamos un montón de cosas, nos está llamando a lo mismo que el ministerio de Juan el Bautista llamaba, que era un ministerio de arrepentimiento. Lo que Dios quiere de nosotros es que preparemos el camino. Que quitemos lo que estorba. Las cañadas, ¿no? Los huecos que haya en nuestra vida, que los rellenemos con su gracia, no con esfuerzos. Que los cerros y las colinas que se han levantado por encima de Dios en nuestras vidas, que nos arrepintamos y las pongamos a sus pies. Que las regiones quebradas de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, que otros nos han ocasionado, que igualmente vayamos delante de Él, que nos arrepintamos nosotros de aferrarnos a estas cosas y que le pidamos que Él nos restaure. Que las regiones ásperas o montañosas en nuestra vida, lo que es difícil, donde tenemos dureza, esos comportamientos que no queremos cambiar, que los pongamos también delante de Él, que nos arrepintamos y le pidamos que Él nos transforme. No es una lista de tareas, es abrirle la puerta al Dios que ya está aquí, ahora, llamando a la puerta de tu corazón y del mío. Lo único que tenemos que hacer es abrir la puerta, así que si estás cansado o si te sientes invisible en medio de todos los problemas que estás teniendo, si has puesto tu confianza en otras cosas, es muy fácil hoy en día poner nuestra confianza en, bueno, voy a trabajar más duro, voy a ganar más dinero, si tengo el coche nuevo, si tengo no sé qué, tal, y entonces ponemos toda nuestra confianza en otras cosas en vez de ponerlas en Dios. O si hay algo torcido en nuestra vida que llevamos mucho tiempo justificando, lo que Dios nos invita es solo a una cosa, que es abrir la puerta de nuestro corazón. Entonces, si la banda puede ir volviendo, me ha encantado lo que ha compartido Simon, y estaba pensando que podemos responder, bueno, algunos de nosotros tenemos que responder simplemente arrepintiéndonos, ¿no? Y eso, desde donde estáis, lo podéis hacer, es entre vosotros y Dios. Podéis abrir la puerta de vuestro corazón, pero otros a lo mejor tenemos noticias de la grandeza de Dios que pueden ser de bendición para otros, que pueden dar esperanza a otros, como lo que compartió Simon. Para mí, yo puedo decir que aunque no es un número redondo, van 18 años desde que el Señor me liberó por completo de adicción a la pornografía y la masturbación, que sé que es una cosa un poco rara de mencionarlo desde adelante, pero son buenas noticias. Son buenas noticias. Dios puede hacer eso. Y la verdad, durante mucho tiempo, durante años,
yo le pedía a Dios que me librase y no pasaba nada. Pero en su momento, Él hizo lo que Él estaba planeando. Él estaba conmigo todo ese camino. De nuevo, el versículo 31 dice: pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas y podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Si tú tienes algo cortito, como lo que compartió Simon o lo que he compartido yo, que quisieras compartir, te animo que después de esta canción, o durante la canción, que bajes un par de frases. Anímanos con lo que Dios ha hecho en tu vida. Démosle alabanza por lo grandioso que Él es y demos ánimo a nuestros hermanos y hermanas que están ahora mismo en un momento donde necesitan eso. Y si tú estás con necesidad de eso, te puedes quedar sentado y habla con el Señor. Él está aquí, Él está llamando a la puerta de tu corazón. Él quiere que sepas que Él trae consuelo para tu vida. Él tiene un cariño, un afecto, un amor por ti que no nos podemos ni imaginar. Y Él quiere demostrártelo a ti hoy.